El interruptor en el circuito mostrado ha estado en la posición A por un largo tiempo antes de moverse a la posición 20 igual a cero. Encuentre la expresión numérica para la corriente del inductor y la tensión del resistor. Y encuentre los valores numéricos de la tensión del inductor en el instante cero o cuando tiende al cero por la derecha y la corriente del resistor cuando tiende al cero por la derecha. Entonces, en este caso hay una conmutación en el instante cero. Por lo tanto, hay dos condiciones, para t menor que cero y para t mayor o igual a cero. En este caso, para t menor que cero, o bien, nos fijamos en el interruptor, me indica, en el instante cero se mueve a la posición B. En ese caso, para t mayor o igual a cero está en la posición B y para t menor que cero está en la posición A. Con respecto a la primera condición, t menor que cero me indica que está en la posición A este interruptor, esto está circuito abierto, entonces esta fuente no afecta en nada, se retira y este inductor está conectado a una fuente, significa que está cargado y se le considera como cortocircuito, cuya corriente de cortocircuito inicial es cero. Entonces, y la tensión inicial del inductor es la tensión de este cortocircuito, 0 voltios, y la tensión inicial del resistor, que lo voy a colocar V sub R. Este V sub 0 lo voy a colocar V sub R, la tensión de este resistor. Entonces, bajo esa condición, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, circuito de una sola malla, caída de tensión de los resistores, 12 más 8, 20. Igual a la subida de tensión de la fuente 32. Acá es mitad, 16, 1,6. ¿En qué unidades amperios? Por lo tanto, la tensión del resistor es resistor por la corriente 8 por 1,6. 12,8. ¿En qué unidades voltios? Entonces, para t mayor o igual a 0. En ese caso me indica que el interruptor está en la posición B. Es decir, de esta manera. En ese caso, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, lo que me pide es la corriente de este resistor, o la tensión de ese resistor, V sub R le voy a colocar. En ese caso, tengo que expresar en función ya sea de la tensión o corriente del inductor, ya que son los dos únicos parámetros que se puede determinar. En este caso, en este nodo, esta corriente que sale es igual a la suma de corrientes que entran, que es I sub L más 6. Entonces la tensión de este resistor es, por la ley de Ohm, es el resistor por la corriente, que es I sub L más 6. En este caso la tensión se halla a partir de la corriente del inductor y lo que se prima acá es la corriente del inductor. Como está conectado a un circuito con fuentes independientes o con fuentes, es la suma de dos corrientes, estable más transitorio. La estable es la corriente Norton y la transitoria es una función exponencial, donde el factor es la diferencia de la corriente inicial y la corriente Norton. Y acá tau es la inductancia entre la resistencia Thevenin. Por lo tanto, lo que necesitamos determinar es el equivalente Norton entre sus terminales. Para ello, aislamos el circuito quedándome de la siguiente manera. Entonces, lo primero que se determina es la resistencia Thevenin a circuito muerto. Para ello, las fuentes independientes tienen que estar inactivos. En este caso, esta fuente de corriente a circuito abierto y esto corto. Lo que me queda es 12 en serie con 8, que sería 20 ohmios. Entonces volvemos al circuito anterior y determinamos la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto, y a partir de ahí determinamos la corriente Norton. Si es circuito abierto, la corriente que pasa por acá es cero, este resistor se retira, no afecta en nada. La corriente de este resistor pasa por acá porque por acá es 0, 6 por la ley de Ohm.
48 voltios. Entonces, por la ley de voltajes de Kirchhoff, si caída es 48, subida tiene que ser 48, ya tienes una subida de 32. Me falta una subida de 16. Vemos que el voltaje Thevenin tiene polaridad opuesta, entonces la tensión Thevenin es el negativo de 16 voltios. Por la ley de Ohm, al recíproco resistor por la corriente mitad sería el negativo 1 entre 20 por menos 16 menos 0,8. ¿En qué unidad es amperios? Entonces acá determinamos tau sería la inductancia 5 mili entre la resistencia Thevenin 20. Lo que me interesa acá es el negativo recíproco de tau. Entonces acá 5 mili. 5 por 10 a la menos 3 entre 20. Almacenamos en tau el negativo del recíproco de tau menos 4000. Entonces la corriente del inductor es la corriente Norton menos 0,8 más la corriente inicial 1,6 menos la corriente Norton. 1,6 menos 0,8 más 0,8 sería 2,4 más 2,4 menos 4000 T. ¿En qué unidades en amperios? Entonces, lo que me pide son los valores numéricos también de la tensión. Entonces, voy a determinar la tensión del inductor de forma rápida, que es el negativo de la resistencia Thevenin por la corriente del inductor en su estado transitorio. Sería menos 20 por 2,4 la función exponencial. En este caso es, por Dios, menos 48 la función exponencial menos 4000 T. ¿En qué unidades en voltios? Entonces corroboramos con el solucionario. No. Esperad, me falta todavía muchísimo más. En este caso la tensión del resistor sería 8 por la corriente del inductor menos 0,8 más 2,4 la función exponencial más 6, que es exactamente igual. En este caso sería 8 por... Bien, acá vamos a utilizar la casa. No sería, a ver, menos 0,8 más 2,4 la variable x más 6. Entonces está multiplicando y vamos a expandir. 41,6 más 19,2. La función exponencial a la menos 4000 T. ¿Qué unidad es? Voltios. Entonces, lo que me pide la expresión numérica de la tensión de la corriente del inductor ya está. La tensión del resistor también y los valores de la tensión del inductor cuando T tiende a 0 por la derecha y o sea, en otras palabras, para T mayor o igual a 0. La tensión del inductor cuando T tiende por 0 a la derecha es menos 48 voltios. Y la tensión del resistor por la derecha es, la reemplazamos en 0 acá, es la suma de los coeficientes. 41,6 más 19,2. 60,8 voltios. Bien, corroboramos con el solucionario.
la 7.36. Los valores numéricos de la corriente del inductor. Bien, acá está la corriente del inductor. ¿Qué es esto? Corroboramos y acá efectivamente me coincide. Y la corriente del resistor también me coincide. Y me pide los valores tanto del inductor, cuando te tiene, sería menos 48 voltios, y la tensión del resistor para T, en este caso 60.8. Correcto. Para terminar vamos a graficar tanto la corriente del inductor como la tensión del resistor. En este caso, para graficar la tensión del resistor, que es V sub R, necesito dos datos: cuando tiende a cero y cuando tiende al infinito también, donde se estabiliza en 41,6. Entonces empezamos por la corriente del inductor. En este caso, de la misma manera, I sub L en 0 y cuando tiende al infinito. En 0 es la suma 1,6 y con el término independiente menos 0,8. Este caso es constante, ¿no? Entonces, estabiliza, sería de la siguiente manera: la corriente del inductor en función del tiempo y se estabiliza en menos 0,8. Acá las corrientes menos 0,8 y 1,6. Para T menor que 0, la corriente del inductor era constante e igual a 1,6. En el instante 0 toma ese valor y desciende exponencialmente hasta estabilizarse en menos 0,8 amperios. Y para la corriente del resistor sería de la siguiente manera. En este caso vemos que es una función continua, ¿no? Para T se estabiliza en 41,68. Es 12.8. Esto es positivo acá. Entonces la tensión del resistor en función del tiempo: 12.8, 41,6 y 60,8. Entonces para T menor que 0, la tensión de este resistor era constante a 12,8. En el instante 0 toma un valor de 60,8 voltios y a medida que pasa el tiempo desciende exponencialmente hasta estabilizarse en 41,6. Entonces eso sería la gráfica de ambas funciones, tanto la corriente del inductor como la tensión del resistor. En este caso la tensión del resistor no es una función continua. En T igual a 0 cambian sus valores y eso es a causa del interruptor, ¿no?